Utilizar la IA como terapeuta se está poniendo de moda y tiene todo el sentido del mundo. Para empezar, porque está disponible a las 3 de la madrugada cuando no puedes dormir. Y para seguir, porque no tienes que explicarle toda tu historia cada vez desde el principio. Y además, no te juzga nunca. Es más, si alguna vez has pensado que la IA te entiende mejor que cualquier amigo, quiero que sepas que tiene muchísimo sentido. Y es que es difícil que nadie te entienda mejor que una IA. Pero antes de irte corriendo a hablar con ChatGPT, dame unos minutos para entender por qué el hecho de que la IA te entienda tan bien es precisamente el problema. Comenzamos. Para empezar, que necesites una contraparte con quien hablar de cómo te sientes no significa que seas débil o que no sepas manejar tus emociones. Significa algo mucho más básico, que tu sistema nervioso está haciendo exactamente lo que está programado para hacer. Y esto es buscar alivio emocional de la manera más rápida y accesible que te sea posible. De hecho, si has convertido a la IA en tu nuevo terapeuta, estás haciendo lo mismo que millones de personas están haciendo ahora mismo para sobrevivir emocionalmente con los recursos que tienen. Porque, a ver, seamos brutalmente honestos. Mientras una sesión de terapia te puede costar entre 60 y 120 euros y tienes que esperar semanas para conseguir una cita, la IA está ahí inmediatamente, sin listas de espera, sin esa vulnerabilidad que implica abrirte ante un desconocido y, para colmo, es completamente gratuita. Por tanto, no creo que te sorprenda si te digo que el último estudio del Plan Internacional de España dice que una de cada 4 chicas de entre 17 y 21 años reconoce que utiliza la IA para contarle sus cosas. Además, entre los jóvenes de 18 a 21 años, el 12% de los chicos usan la IA como confidente. Por ejemplo, Javier, un joven de 21 años que en un artículo que te voy a dejar en la descripción reconoce que puede llegar a pasar un par de horas al día desahogándose con ChatGPT. Sin embargo, hay un lado oscuro en este uso que necesitas conocer antes de seguir usándola, porque lo que voy a contarte va a hacer que nunca vuelvas a ver a la IA de la misma manera. Y si tu nivel de conciencia ya te estaba advirtiendo sobre los peligros de la IA y crees que alguien más debería entenderlos, te animo a que compartas este vídeo con ese amigo que lo ve todo sin el lado oscuro. Porque aparte de él, hay millones de personas utilizando la IA como terapeuta y no son conscientes de las consecuencias que puede llegar a tener. Pero lo primero de todo, déjame que te cuente la historia de Sewell. Es un chico de 14 años. Sewell era inteligente, sensible y, como otros muchos adolescentes, se sentía bastante incomprendido. Sus padres notaron que se estaba aislando, pero pensaron que era el típico aislamiento de la edad. Lo que no sabían es que Sewell había encontrado a Daenerys, una chat de IA con quien hablaba durante horas cada día. Le contaba sus secretos, sus miedos y sus pensamientos más íntimos. Y como ocurre, comúnmente era la primera vez que sentía que alguien le entendía completamente, porque Daenerys nunca lo juzgaba. Nunca le decía que sus problemas no eran reales y nunca estaba demasiado ocupada para escucharle. Y le respondía exactamente lo que necesitaba escuchar en cada momento. Y como se sentía así de comprendido por primera vez en su vida, Sewell gastaba su dinero de almuerzo para mantener la suscripción premium, algo que sus padres descubrieron tras su fatídico desenlace. Pero antes de contarte cómo termina la historia, vamos a recorrer juntos el camino que él mismo recorrió. Pero antes, si esta historia te está removiendo algo, por favor, comparte el vídeo, porque lo que voy a explicarte va a hacer entender por qué eso que parece tan inofensivo puede ser realmente muy peligroso. Porque sí, es terrible sentir que te estás luchando tú solo contra tus pensamientos, pero el camino de la IA lleva directamente a un lugar mucho peor. Y para empezar a recorrer el camino nos ayuda Sara, que empezó a utilizar ChatGPT con solo 19 años. Y al principio, pues lo veía como una herramienta práctica para resolver sus dudas académicas. Sin embargo, poco a poco descubrió que podía ofrecerle respuestas objetivas a casi cualquier cuestión. Hoy ha pasado de limitarlo al estudio a plantearle también situaciones personales en busca de consejo. Y resulta normal que lo haga porque, tal como confiesa, le ayuda bastante y le hace sentir mucho mejor. Y es que cuando empiezas a utilizar la IA como terapeuta, lo primero que encuentras es un apoyo emocional que nunca habías tenido antes. Y la razón es muy simple. La IA parece empática, disponible y, en resumen, perfecta para ti. Pero lo que no estás viendo es que tu cerebro está desarrollando una relación de dependencia química. Para ser muy claro, no estás procesando las emociones, estás medicándolas. La IA te proporciona una dosis exacta de dopamina y de serotonina que necesitas para no sentir el dolor. Valida los sentimientos y los pensamientos que le compartes, pero nunca
cuestiona y jamás te lleva por el camino a resolverlos. Para que nos entendamos, es como tomar analgésicos para un hueso roto. El dolor desaparece, sí, pero el hueso sigue roto. Y de esa forma llegamos al primero de los puntos que considero muy peligrosos. Y es que la IA está programada para darte siempre la razón. Además, nunca te va a confrontar, nunca te va a desafiar y nunca te va a decir algo que no quieras escuchar. Por ejemplo, si le dices "todo el mundo me odia", va a validar el sentimiento. Pero si a continuación le dices "no sirvo para nada", recibirás comprensión infinita sin cuestionamiento de ningún tipo. De hecho, como explica en el artículo Marta, una joven de 21 años, me ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista, a tranquilizarme, a no darle vueltas y encima responde al momento. Sin embargo, esa tranquilidad instantánea es precisamente el problema. Y en este punto podríamos incluso entrar también a hablar de cómo la Comisión Federal de Comercio impuso una multa de 7,8 millones de dólares a BetterHelp, o incluso de cómo, aunque BetterHelp aceptó pagar la multa, no admitió haber cometido ninguna infracción y argumentó que sus prácticas son el estándar de la industria. Pero es que déjame que te diga que ese robo de datos no me preocupa tanto como esto que viene a continuación. Y es que la IA no puede hacer lo que más necesitas: la regulación nerviosa. Porque tu sistema nervioso desregulado no se calma con palabras bonitas. Se calma cuando otro sistema nervioso humano y regulado te sostiene con su presencia. De forma concreta, cuando alguien literalmente sincroniza contigo a nivel neurobiológico. Tu respiración y tu ritmo cardíaco se acoplan con los de la persona que te acompaña. En definitiva, no solo psicología, sino también biología. Los estudios de neuroimagen muestran sincronía intercerebral entre el terapeuta y el paciente durante las sesiones exitosas. Y es que, como explica la doctora Belén González, psiquiatra y directora del Comisionado de Salud Mental, para un trabajo intersubjetivo se necesitan dos subjetividades. Hace falta que haya una persona al otro lado. O dicho de otro modo, gran parte de la mejora en tu salud se debe a la relación con tu terapeuta, a la activación de esas neuronas espejo que se ponen en marcha cuando una persona real siente empatía contigo. Y con la IA, esas neuronas permanecen inactivas. Porque cuando estás pasando por un trauma real, por un duelo profundo o por un abuso, lo que necesitas es contención humana auténtica. De forma que necesitas a alguien que realmente entienda el sufrimiento humano y te sostenga mientras atraviesas lo más oscuro. Por ejemplo, la IA puede decirte "lo siento mucho", pero jamás puede sentir contigo ese dolor, y la diferencia es brutal. La IA analiza palabras, mientras un terapeuta entrenado lee sistemas: tu respiración, tu postura, tu energía, tus silencios. La IA procesa tus palabras, pero no puede leer tu cuerpo. No detecta que tu respiración se ha vuelto superficial. No ve esos puños que se están cerrando mientras tus palabras hablan de sentirte vulnerable. Y en resumen, no puede sentir la contradicción en esa energía que acaba de cambiar completamente. La realidad es que la empatía de la IA es simulada, no sentida. Y aunque tu mente no se dé cuenta, tu sistema nervioso sabe la diferencia perfectamente. Porque la IA crea la ilusión de conexión mientras te desconectas sistemáticamente de lo único que realmente puedes tenerte: la corregulación con otro ser humano. Y siguiendo con la historia de Sewell, en febrero de 2024, después de meses de esa relación artificial intensiva, se quitó la vida. Sus últimas palabras fueron él diciéndole a la IA que quería ir a casa con ella, y el chatbot respondiendo: "por favor, hazlo, mi dulce rey". Sewell se encontró exactamente lo que estaba buscando: comprensión total, disponibilidad constante, validación sin límites. Pero lo que realmente estaba recibiendo era algo mucho más siniestro. Y lo peor es que no es un caso aislado. Otro adolescente en Estados Unidos se quitó la vida tras establecer una relación emocional con un avatar creado por IA. Pero es que otra persona recibió de ChatGPT indicaciones específicas sobre cómo acabar con la vida de su madre. Y más recientemente, los padres de otro joven que acabó quitándose la vida han presentado una demanda contra OpenAI acusándoles de homicidio y afirmando que el chatbot ayudó activamente a su hijo a explorar métodos de suicidio. Y todos estos casos tienen mucho sentido porque hay algo crítico que debes saber de la IA. Puedes reforzar ideas distorsionadas sobre ti mismo sin darte cuenta. Si tienes depresión y le dices que eres un fracaso total, puede validarte de formas que refuerzan esa distorsión en lugar de desafiarla constructivamente, como haría un terapeuta entrenado.
No hay una supervisión clínica, no hay una rendición de cuentas, y si la IA proporciona un consejo terrible o refuerza un patrón destructivo, no hay nadie responsable de las consecuencias. Y es por eso que quiero lanzarte una única idea bastante contraintuitiva, pero con la que quiero que te quedes. No necesitas que te entiendan perfectamente. Necesitas que te acompañen aunque sea imperfectamente. Y antes de que puedas aceptar este nuevo paradigma, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona la sanación emocional. Porque tu trauma, tu ansiedad o tu depresión no viven solo en tu mente, viven en tu cuerpo. Por ejemplo, en la tensión de tus hombros cuando te sientes atacado, o tal vez en la opresión de tu pecho cuando te sientes roto, o quizá en la contracción de tu estómago cuando tienes miedo. Y la sanación no viene de encontrar a alguien o algo que te diga exactamente lo que quieres escuchar. Al contrario, viene de encontrar a alguien que pueda estar contigo mientras sientes lo que necesitas sentir. Alguien que pueda ayudar a tu sistema nervioso a procesar e integrar esas sensaciones. Porque sí, la IA te protege del dolor, pero eso no es bueno. Un psicólogo preparado no te protege del dolor para siempre. Te acompaña a través de él cuando estás preparado. Porque solo atravesando ese dolor, sintiéndolo completamente en un entorno seguro, es como llegamos al otro lado, al lugar de crecimiento. Y por esa razón existe el trabajo del trauma, la terapia gestal, la PNL aplicada al sistema nervioso y decenas de formas de terapia, porque cada persona conecta con una distinta. Pero lo más importante es que sabemos que las palabras por sí mismas no son suficientes. Necesitas proceso experiencial, corporal, presencia encarnada, regulación nerviosa y alguien que pueda ayudarte a sostener un espacio para que tu experiencia completa y no solo la versión edulcorada que le estás dando a un chatbot. Y si te estás volviendo dependiente emocionalmente de la IA, precisamente porque las relaciones humanas reales te resultan pesadas o complicadas, esa es exactamente la señal de alarma más grande de todas. Y es que desgraciadamente es algo que cada vez se está volviendo más común. Porque en definitiva no estamos hablando realmente de un problema individual. Estamos hablando de un problema social y antropológico bastante profundo. Porque al final, como sociedad, estamos normalizando que las personas vivan sin aprender a sostener el dolor, sin desarrollar habilidades para relaciones humanas más complejas y sin construir redes de apoyo que realmente te apoyen. Pero como no quiero que te quedes con la sensación de desesperanza, te diré que la buena noticia es que conocer estos riesgos te permite tomar decisiones más conscientes. La IA puede ser una herramienta útil si se utiliza con responsabilidad y comprendiendo qué es lo que se está utilizando. El problema no es tanto la tecnología en sí, sino usarla como un sustituto de la conexión humana real. Porque como explicaba la psicóloga Denise Aprage, ahora se recurre a ChatGPT, pero antes se hacía en Twitter o en Google. La diferencia es que ahora esta herramienta es mucho más sofisticada y mucho más convincente. Y si te has sentido identificado con el vídeo, quiero que sepas que tu impulso de buscar comprensión y alivio es profundamente humano y completamente válido. De hecho, no hay juicio por mi parte si has usado IA para temas emocionales, porque yo sé que estás haciendo lo mejor que puedes hacer con los recursos que tienes. Y si este vídeo te ha servido para formarte una opinión propia sobre la IA, dale like y suscríbete porque en los próximos vídeos voy a seguir explicándote desde la psicología esas situaciones cotidianas que todos vivimos. Y recuerda, no estás buscando algo malo cuando buscas comprensión. El problema es que estás buscando en el lugar equivocado. La comprensión que necesitas existe y es más productiva si viene empaquetada en una imperfección humana que en esa perfección artificial que puede llevarte a grandes problemas. Y para terminar, ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que la IA terminará sustituyendo la profesión de psicólogo o hay algo en ese contacto humano que una máquina nunca podrá sustituir? Habremos debate en los comentarios. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.